de Corrientes de por sí es apasionante. Como que también es apasionante quienes la protagonizaron. En esta historia del arte, de la cultura de Corrientes, hay dos personas que hablaba con una que no está más y cada 3 o 4 páginas me recordaba, ¿no? A la bailarina, a la profesora, si Yersa, que era el doctor René Borderes. Sí. Si hay otros que cada renglón me la menciona, es el arquitecto José Ramírez. Y yo, en este caso, en un pentagrama del arte donde quizás mi ignorancia sea la nota más estridente en toda esta materia, me da placer que me cuente el nieto de la más grande de las tablas de nuestra provincia, porque así la definen estas historias, en el marco de los 100 años del Teatro Vera, de esta magnitud construido, porque tiene 50 o 60 años más de vigencia por la inspiración de Juan Pujol primero, y la de esta realidad de un edificio producto del talento político de don Juan Ramón Vidal, quien se ingenió para que en una concesión pública invirtiera esos millones de pesos fuertes de la época don Carlos Dodero, ¿no? Sí, señor, así y su es. esposa Eloísa Fernández Capurro, que tenían el tren económico, flotas navieras y otras cosas más. Sí, y era esa Argentina potente que venía donde inversiones millonarias como la Mansión de Invierno, la Sociedad Italiana, edificios enormes, ya hablamos del Colegio San Martín, de la Escuela Moreno, de la Belgrano, la Pujol, Centenario. Sí. Es un modelo de una Argentina que es posible recuperarla, y la herencia que nos deja tu abuela, magnífico, sobre la cultura de Corrientes. Sí, eso y el nieto, orgulloso, de más está decir. Y acá vivió Vicky Yersa, ¿no? Bailarina, profesora, la academia, todo, hermoso. Un edificio de aquellos. Había también mi tía Tina, que era la hermana de mi abuelo, que era la que enseñaba latín, francés, alemán, inglés. Era una jorobada, así, en serio, tenía una joroba bastante pronunciada, ¿no? Ella vino desde Milán y murió acá en Corrientes. Están todos ellos acá en la ciudad de Corrientes, ¿no?
historia que me contabas del abuelo. Sí. El abuelo cuando llega, o sea, va invirtiendo en América, en obrajes, ¿no? El tema de la madera. Cuando viene la gran recesión en Italia, él toma una determinación. Como era de la Marina Republicana, el tema era a favor de Benito Mussolini o en contra. Él tenía una relación con Benito Mussolini, porque habían sido compañeros de colegios, eran contemporáneos, digamos, y Benito le dice a él, a favor mío o en contra mío. Mi abuelo le dice en contra. Entonces le da a él el tiempo prudencial para que venda sus propiedades en Europa y que se venga a la Argentina, cosa que él ya venía haciendo 5 años antes, ¿no? Porque se la veía venir. La mayoría de los italianos que estaban en contra del régimen se venían venir la situación, ¿verdad? Entonces él viene, trae su mujer y su hija, que a la postre mi madre, y se instalan en Quebrachales Funcionado y General Capdevila, en la provincia del Chaco. En uno de sus tantos, mi abuelo se dedicó directamente al campo. Imaginaba un marino de esa época dedicado al campo, porque había que seguir subsistiendo, ¿no? Luego él acá le toma la Gran Depresión y mi abuelo pierde todo. Y comienzan de vuelta, ¿verdad? Comienzan de vuelta. ¿Cómo comienzan de vuelta ellos? Él consigue trabajo en el Cine CEP en Resistencia, y la buena Niti un día entra a comprar marrón glacé a una confitería y escucha en el fondo alguien que decía 1, 2, 3, 1, 2, 3, primera posición, segunda posición. Entonces le llama la atención y le pregunta a la dueña quién estaba haciendo danzas clásicas. Entonces ella le dice, la señora, la dueña de la confitería, le cuenta que venía una profesora una vez al mes para enseñarle danza clásica a su hija. Mi abuela le cuenta la historia de ella, que ella había sido primera bailarina de la Scala de Milán, y cuenta la historia. Entonces la mujer le dice, ¿usted no se animaría a dar danzas clásicas acá en el Chaco? Y ella le dice, ¿hay alguna academia? Y ahí estaba nada más ni nada menos que la academia de Josefina Conte. Entonces ella comienza a dar clases en la Josefina Conte del Chaco. Del Chaco, de Resistencia Chaco. Luego Josefina la invita a mi abuela a instalarse en Corrientes, cosa que acepta. Y ahí primero da clase en la Josefina Conte y luego instala su propia academia de danza, que es la Academia Corriente, ahí en Mendoza 639, como te había comentado más temprano, que está bien al traste, vamos a decirlo de esta manera, del Teatro Oficial Juan de Vera por Calle Mendoza. A partir de ahí es toda la historia de ella. Esa es la verdad de Niti de Sillerza, como todo el mundo la conoce, pero que el verdadero nombre es Anita Travaini de Sillerza. Y Anita, diminutivo. Y ella llega al país en el año 1929 y comienza. El filósofo griego Plutarco dijo: la historia de la danza lo es también de la civilización y de las costumbres, más duradera que las piedras de los monumentos. La danza, ligera y diáfana, ha pasado a través de todos los pueblos y de las religiones y costumbres, y será todavía la que dará a los siglos venideros los mejores elementos para juzgar acerca de nuestra educación y civilización. Platón, otro filósofo griego que murió en el año 347 a.C., a los 82 años, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, expresó: en el programa de una república perfecta, el gobierno debe ocuparse de la música para educar la voz y de la danza para que el pueblo aprenda la gracia, la armonía y las nobles actitudes.
Estos pensamientos, así como otros, fueron incluidos en el programa de una función de ballet que el 29 de septiembre de 1937 se realizó en el Teatro Argentino de Resistencia con el nombre de Noche Azul. En la portada se leía: Nitti T. de Sillerza presenta Los hijos del Chaco en Excelsior, poesía de la danza y ondinas de Loreley. El programa, un verdadero documento histórico, impreso en los talleres gráficos Dambra, contenía detalles de la obra y números del espectáculo. La composición y dirección artística de las obras y números de Noche Azul correspondía a Nitti Sillerza y la dirección de la orquesta al profesor Ángel Célega. Se leía en el programa además escenografía Armando Colli e Hijos. Y esta fue una de las veladas definitivamente consagratoria de esta talentosa bailarina, la que abre en esta nuestra región una huella profunda que llega hasta nuestros días, el ballet en Corrientes y en especial el Teatro Vera, el que le ofrenda con su nombre un palco del magnífico teatro que cumple 100 años en 1913, puntapié inicial, celebrando el siglo de vida. ¿Ella bailó hasta qué edad? Ella bailó hasta el año 1927. 1927 ella baila en la Scala de Milán. Su compañera de danza era Ana Pavlova y su gran maestro de danza clásica era el maestro Cecchetti, en la Scala de Milán. Formaba parte de la ¿cómo se llama?, de la compañía italiana que recorría el mundo. Y sobre las tablas en Corrientes, dio exhibiciones. Ella, junto con todos sus alumnos, una vez al año, con seguridad, hacían una presentación de danzas clásicas, ¿no? ¿Verdad? Tomando distintos, digamos, ejemplos como Historia Universal, el caso particular de óperas como Aida, El Lago de los Cisnes, Cascanueces. ¿Y en punta de pie ella, hasta qué año acá? En punta de pie yo me di el gusto de verla a mi abuela, a mi nona, como le decíamos nosotros, a la edad de 65 años hacer punta. Pero era más que nada cuando discutía con sus alumnos para decirle que una persona, cuando adquiere la habilidad suficiente, lo puede hacer, no importa la edad. Seguramente. Seguramente. Y entre sus alumnas, sí, ¿quiénes se destacan? Entre sus grandes alumnas se destaca Mabelita Rúbeda, Maquelita Rivero de Prieto, José Ramírez, Godofredo San Martín, Nolo Alías, Cacho Calvo, Mosita Berardini, y otros tantos más que hoy día, mirá, ya me cuesta recordar, pero entre ellos la mamá de Marito Rey, para darte un ejemplo, Mirna de Rey, Mirna Neumann de Rey, hace un libro muy interesante sobre novelado sobre la vida de mi abuela, que es el palco número 5, ¿verdad? Que lleva el nombre, porque es el único palco en el Teatro Vera que tiene nombre y apellido, vos lo sabés, ¿verdad? Porque mi abuela era fanática del número 5, como lo soy yo, el número 5.
Y en la familia, ¿quién hereda? ¿Alguien? En la familia quien hereda es mi madre, ¿verdad? Que es Pupa, que ella continúa luego con la obra de mi abuela, y ella está inclusive la creadora de la Fundación Teatro Oficial Juan de Vera, como también hace aquellas famosas, junto con un grupo bastante importante de intelectuales de Corrientes, hacen aquella famosa danza libre, no sé si te habrás acordado que fue en el año 1991. Se inicia el ciclo Danza Libre, donde se invitan ballet de todo el mundo a que vengan a actuar a Corrientes. Y era un ciclo muy interesante, ¿no? Lástima que se terminó, pero es la realidad. ¿Qué singularidades, anécdotas, semblanzas recordás de la abuela? De mi abuela era muy estricta en cuanto a sus alumnos, muy pero muy estricta. Tenía 3 turnos, a la mañana, a la media tarde y a la noche. Y daba danza, o sea, las instrucciones era con un bastón en la mano, con las barras laterales, nadie se salvaba de hacer el precalentamiento. Tenía su gran pianista, que era Cotelo, una gran pianista, pues lo hacía con piano también, y con el famoso metrónomo, o sea, tenía que tomar tiempo sí o sí. Donde te equivocabas, el bastonazo seguro que iba al tobillo, ¿sí? Y en ese caso particular, los nietos, olvídate que éramos nietos, ¿sí? O sea, la disciplina era tan rígida y dura para nosotros como lo eran para los demás. Es un esquema de segundos, con ritmo, números, sí, ecuaciones. Sin ningún lugar a duda. Y bueno, lo que no podemos dejar de olvidarnos de ella es, ella fue la gran creadora del Momo Baby, ¿tá? Ella fue la que creó aquel famoso carnaval infantil en Corrientes. Y que también ahí puso en escena toda la playa de alumnos que se desarrollaban en la Academia de Danzas Clásicas Corrientes, ¿verdad? Porque vos te pones a pensar, y José Ramírez fue el gran coreógrafo de Copacabana, y Godofredo San Martín, el gran coreógrafo de Araverá. Si vos me decís, ¿tu abuela tenía bando? No tenía un bando definido. Ella le enseñaba a los dos por igual, y le decía, bueno, ahora demuéstrenme lo que pueden hacer, ¿verdad? O sea, que fue una innovadora en el carnaval correntino. Esa es la realidad. Pero también fue una innovadora porque, ejemplo, logró de que se baile el chamamé en punta de pie, o sea, adaptándolo a las danzas clásicas. Y estamos hablando allá en el 40, ¿verdad? No estamos hablando hoy día en el 2013. O sea, fue toda una innovadora, toda una pionera para su época. Y de aquel genovés, y de la abuela de Milán, ¿tu mamá nace allá? Mamá viene en brazos de mi abuela, viene con 1 año de edad a la República Argentina. Ella nacía en Génova. Precisamente ese vientre italiano que es mi madre hace que tanto mi hermano como yo seamos ciudadanos italianos. ¿Y qué hermanos tu mamá? Ningún hermano, hija única. Solita. Hija única. Hija única. Mamá se llama, como te darás cuenta, es la hija de un marino, porque mamá todo el mundo la conocía acá como Pupa, porque creo que es la forma más fácil de decirle. Porque mi abuelo, cuando viene a Corrientes, compra un barquito, tenía un barco, chiquitito. ¿Y por qué vienen a esta zona? ¿Qué los imanta hacia acá? Las inversiones que había hecho mi abuelo a comprar obrajes en el interior del Chaco, que luego ellos los toma la depresión, y más vale que pierde todo lo que él tenía, y tiene que comenzar de vuelta porque tiene una familia que mantener. Recordemos que en los diarios de Europa, Italia, Francia, Inglaterra, como los de Estados Unidos, habían avisos. Sí. Argentina anuncia posibilidades de inversión y de trabajo. Sí, señor, así es. Así llegaron fue. Muchos europeos con su oficio. Con su oficio, y además de eso llegaron también muchos europeos que no solamente fueron tentados por la migración, sino que además venían a invertir, porque no todos, porque ese es un error, un concepto que hay errado, de que todos vinieron con una mano atrás y la otra adelante. No fue así. No es tan así. Venían terratenientes, pero también venían los que con un oficio traían tanto o más capital que en un cofre con monedas de oro. Exactamente, así fue, sin ningún lugar a duda. Mi abuelo, como era un capitán de a bordo y tenía una cultura, una educación superior, porque hablaba, leía y escribía 7 idiomas, entre ellos el griego, y cuando vino acá, a Corrientes en particular,
trabajó para la curia, haciendo precisamente la traducción de las cartas pontificias, ¿va? Porque es un latín cerrado ese, no es el latín común que nos enseñan en las escuelas. Entonces esa fue su manera de ganarse su dinero. Y luego también fue boletero del Cine Colón, ¿tá? Y ahí comenzó él, con la abuela, a trabajar a la par en su academia, que estaba ahí nomás a mitad de cuadra. Y el Tano hoy, en un bar, sentado, con un pibe que puede tener 15 años del tercer año, con un más maduro, y se cruzan y se sientan y toman un café. ¿Qué le contás, por ejemplo, de tu abuela? ¿Qué le puedo contar de mi abuela? Mi abuela yo creo que ya no necesita que nadie le cuente nada a nadie, ¿no? Lo único que puedo contar es lo rígida que era y lo tierna que era, ¿no? Tenía esos dos extremos, no había término medio con ella. Era una mujer de mundo, sin ningún lugar a duda que era de mundo, una mujer que había tenido muchas vivencias, una mujer que sufrió la guerra, porque ella sufrió la guerra 14, es la realidad, y zafó la Segunda Guerra Mundial, pero dejó todo en su país, y se vino para esto que era la América, ¿no? Eso es lo que podría llegar a contar. Contado tu mamá de lo que sufrirían ambos con las noticias de la Segunda Guerra. Sin ningún lugar a duda, ellos perdieron la mayoría de sus familiares, y la pasaron brava, es la realidad, la pasaron muy brava. Pero bueno, a veces mi madre me solía contar de que la guerra del 14 en particular era una cosa que le había contado su madre, le había dejado huellas, digamos, muy honda a la abuela, porque perdió muchos de sus familiares, esa es la palabra exacta, ¿no? Pero dentro de todo era una guerra de caballeros, la del 14, no así la Segunda Guerra Mundial, con el cual mi madre siempre negaba, digamos, o trataba de esquivar el tema. En esta historia del arte, de la cultura de Corrientes, hay dos personas que hablaba con una que no está más y cada 3-4 páginas me recordaban, ¿no? A la bailarina, a la profesora, Sillerza, que era el doctor René Borderes. Sí. Si hay otros que cada renglón me la menciona, es el arquitecto José Ramírez. Y yo, en este caso, en un pentagrama del arte donde quizás mi ignorancia sea la nota más estridente en toda esta materia, me da placer que me cuente el nieto de la más grande de las tablas. Pido la palabra. ¡No interrumpa! Porque creo es la oportunidad precisa para decirles a todos, porque lo importante es hacer historia desde una banca, en nuestra legislatura o en el Congreso de la Nación. Estas son las cosas que alientan a uno a también soñar con la posibilidad cierta, ¿por qué no?, de ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la provincia y de la Nación. Bueno, yo antes no, mira, no, vamos a empezar por menos. Ellos saben que yo estoy en otra cosa este año del 13, pero está bien, no hay que mezclar la educación con la política común, sin con la alta política, que es lo que uno quiere abrazar, sobre todo después de esta lección que nos han recreado ellos de nuestros grandes hombres y mujeres de un siglo atrás. Eso es muy lindo, pero también es muy lindo porque, y esto ya va en espacio de publicidad, porque tienen 16, 17 y ahora votan todos. Así es, chicos, yo les agradezco enormemente
este esfuerzo que ustedes lo hacen un poco con un juego respetuoso, pero ténganse seguro que desde este momento se transforman en un ejemplo para muchos jóvenes de la provincia que ya estarán imitando un poco el carácter que con todo respeto ustedes le dieron a nuestros próceres. En un ejemplo para ellos, pero también en un modelo para los que están hoy vigentes en nuestra democracia. Como les dije hoy, se puede poner pasión, inclusive llegar hasta la confrontación, pero lo que no debemos perder los correntinos y los argentinos es ese norte común en el cual encontremos como pedestal máximo el respeto al otro, que es fundamental, y coronar en el campanario que estridente suene algún día, aunque haga de campanero el gran Francisco, para que nos bendiga a todos con una corriente más sobria, con más concordia, con más encuentro entre los correntinos, que así como la nación nos tiene que reparar históricamente, nosotros los que tenemos mayores responsabilidades, ustedes también, tenemos que reparar nuestra república provincial y nuestra democracia, para que ustedes encuentren ya un camino más allanado en el que puedan germinar retoños importantes, y no en menos, ya de 7 u 8 o 10 años estarán ustedes sentados en esta banca, y que Dios permita que sigan esos cerebros hermosos de ustedes recreando ideas y consagrándose. Corrientes y su pueblo. Corrientes, chicos, y su pueblo merece representantes genuinos, que además de talento superior que se logra con el estudio y la imaginación, también hagan definitivamente un contrato moral con los correntinos, para que se termine para siempre el tocar lo que no te pertenece, porque estamos hiriendo y postergando la felicidad de un pueblo que debe emerger de la pobreza definitivamente. Así que les agradezco en nombre de todo Corrientes, un esfuerzo cultural hermoso. Sé que por ahí, al transitar hoy este día, molestamos un poquito el tránsito, herimos algunas cosas, pero queda un documento que, así como Gladys Solís, se multipliquen en las aulas de todos Corrientes ese espíritu, y que se contagien de esta hermosura de recreación que han hecho para la historia de Corrientes. ¡Viva Corrientes! Muy bien, chicos. Bueno, Gladys. Prohibida la manifestación. ¿Y por qué no consignar la nómina de profesores de la academia fundada por esta italiana emprendedora? Veamos: danza clásica y mímica, Niti, Tedes y Yersa. Ella, piano y canto, Ángel Célega.
violín Julio César Prieto, violonchelo y contrabajo Sebastián D'Amico, idiomas italiano, inglés y francés Tina Sigerza, dibujo y pintura Eulalia R. de Espinosa, cultura física, gimnasia, fisiología, rítmica, estética, respiratoria, Aido Boglietti, ex profesor en diversos clubes de Rosario y en el Teatro Colón. Aldo Boglietti había llegado a Resistencia en 1936, tras los pasos de su hermano Efraín, y formó el Fogón de los Arrieros. Completaba el cuerpo de profesores de la Academia Anita P. de Cáceres, a cargo de declamación y arte escénico. Este grupo de gente dedicada a la enseñanza artística jugó un papel de importancia en esa época, y posteriormente Célega, Prieto y D'Amico integraron una orquesta de cámara al fundarse el Ateneo del Chaco en 1938. En el año 1939, Niti Gerza presentó en el Teatro Argentino un espectáculo titulado Noche de Paz. En su Academia de Resistencia llegó a contar con un promedio mensual de 80 alumnos. A principios de 1940, por razones de trabajo de su esposo, se radica en Corrientes, donde funda una academia, Corrientes, que dirigió hasta su fallecimiento el 8 de junio de 1971. Su esposo, el capitán Sigerza, había muerto el 29 de julio de 1954, a los 58 años de edad. Y el palco número 5 del Teatro Vera de Corrientes lleva su nombre. Se le impuso durante una presentación de Olga Ferri y Violeta Janeiro con el Buenos Aires Festival Ballet. Bueno, era una época hermosa porque yo tenía entre 10 y 12 años cuando comencé a bailar con la señora Niti Sigerza. Fui invitada por amigas del barrio, Marita y Betty Trama, y fuimos, de verdad que me gustaba muchísimo porque la danza clásica era una pasión que yo tenía. Una de mis hermanas bailaba español y la otra folclórica, y a mí me encantaba lo clásico. Y estuve varios años ahí con Niti Sigerza, un grupo muy bonito. Me acuerdo que entre ellas de mi edad, Malena Bernisch, como digo, las hermanas Trama, las hermanas Reyes,
en fin, muchas, ¿no? Pero la principal en ese momento era Maquela Rivero. Maquelita Rivero también andaba por ahí. Sí, ella era la primera figura, la primera bailarina. Sí, juntamente con los muchachos que eran José Ramírez, Piraña, Godofredo San Martín. San Martín, exactamente. El carácter, ¿qué templanza tenía Niti Sillerza? Niti era una apasionada, Niti realmente era una apasionada por lo que hacía, le encantaba, era una profesora muy exigente, totalmente exigente en su trabajo, ella ponía toda su pasión y nos exigía muchísimo. Yo recuerdo que me acuerdo muchísimo y me río a veces porque cuando estábamos ensayando en el Teatro Vera ya, se me salieron las cuerdas, o sea, los cordones de mis zapatillas se me desataron, de la zapatilla puntadura, y yo me los quise atar, y cuando me di cuenta la tenía a Nati, a la profesora, al lado mío y agarrándome el rodete aquí, porque todas las chicas teníamos un rodete, y me dijo que eso nunca más, que bailara así como sea, aunque sea descalza. O sea que pisaste las tablas del Teatro Vera. Sí, emocionante, y no una vez, 2 veces creo, si no son más, pero hemos bailado en el Teatro Vera y para nosotros, las chicas de esa época, algo inolvidable, emotivo, realmente hermoso, muy lindo. Esa es la realidad. Pero también fue una innovadora porque, ejemplo, logró de que se baile el chamamé en punta de pie. O sea, adaptándolo a las danzas clásicas. Y estamos hablando allá en el 40, ¿verdad? No estamos hablando hoy día en el 2013. O sea, fue toda una innovadora, toda una pionera para su época. Y de aquel genovés y de la abuela de Milán, ¿tu mamá nace allá? Mamá viene en brazos de mi abuela, viene con 1 año de edad a la República Argentina. Ella nacía en Génova. Precisamente ese vientre italiano que es mi madre hace que tanto mi hermano como yo seamos ciudadanos italianos. ¿Y qué hermanos tu mamá? Ningún hermano, hija única. Solita. Hija única. Hija única. Mamá se llama, como te darás cuenta, es la hija de un marino, porque mamá todo el mundo la conocía acá como Pupa, pues creo que es la forma más fácil de decirle. Porque mi abuelo cuando viene a Corrientes compra un barquito, tenía un barco, chiquitito. ¿Y por qué vienen a esta zona? ¿Qué los imanta hacia acá? Las inversiones que había hecho mi abuelo a comprar obrajes en el interior del Chaco, que luego ellos los toma la depresión y más vale que pierde todo lo que él tenía y quiere comenzar de vuelta porque tiene una familia que mantener. Recordemos que en los diarios de Europa, Italia, Francia, Inglaterra, como los de Estados Unidos, habían avisos. Sí. Argentina anuncia posibilidades de inversión y de trabajo. Sí, señora. Sí. Me da placer que me cuente el nieto de la más grande de las tablas de nuestra provincia, porque así la definen estas historias, en el marco de los 100 años del Teatro Vera, de esta magnitud, construido porque tiene 50 o 60 años más de vigencia por la inspiración de Juan Pujol primero, y la de esta realidad de un edificio producto del talento político de don Juan Ramón Vidal, quien se ingenió para que en una concesión pública invirtiera esos millones de pesos fuertes de la época, don Carlos Dodero, ¿no? Sí, señora, así y su es. esposa Eloísa Fernández Capurro, que tenían el tren económico, flotas navieras y otras cosas más. Sí, y era esa Argentina potente que venía donde inversiones millonarias como la Mansión de Invierno, la Sociedad Italiana, edificios enormes, ya hablamos del Colegio San Martín, de la Escuela Moreno, de la Belgrano, la Pujol, Centenario. Sí. Es un modelo de una Argentina que es posible recuperarla, y la herencia que nos deja tu abuela, magnífico, sobre la cultura de Corrientes. Sí, eso y el sí. nieto orgulloso, de más está decir. En este 2 de abril tenemos que recordar siempre, sí,
a los cientos de compatriotas nuestros que quedaron allá y a los no pocos correntinos, que son muchos, que fueron, y siempre les recuerdo, solo supimos que fue por la patria. El Clarín nos llamaba otra vez a defender la honra soberana de Argentina y dijimos presente, sin preguntar por qué, como lo hizo siempre Corrientes a lo largo de la historia. Yo creo que vamos a recuperar las Malvinas, pero antes tenemos que recuperar a la docencia en un pedestal elevado de jerarquía para que ayude a la educación integral de los argentinos como tales, que dejan mucho que desear en muchísimos aspectos cuando se tienen que conducir, y mucho más conducir los destinos gubernativos de provincia, pueblos o nación. No están, chicos, a la altura de las circunstancias, juegan con la República, que es la que debemos recuperar primero. Recuperar la República quiere decir que la democracia sea vivita, que esté coleando, dinámica, activa, respetándose el uno con el otro, hasta que no tengamos un gobierno nacional que haga las cosas bien preocupado, porque si no a los 4 años le reemplaza esta otra alternativa, esto no tiene solución. Si nos encaprichamos a llegar al gobierno y que todo es nuestro, esa es la negación de la República, y negarse la República es negarnos el reglamento de vida, que es el que nos da garantía a todos. Por eso, habrá un 2 de abril que lo debemos mantener. Quizás sea más importante, antes que volver a pisar un territorio nacional en Malvinas, que primero pisemos nuevamente y nos afirmemos en la Constitución Nacional de 1853, nos respetemos entre los argentinos, y será el mejor homenaje que le haremos a la historia argentina y fundamentalmente a ese faro que nos ilumina el camino, nos ilumina a nosotros para ver cómo actuamos, que se llama Francisco. Tenemos la dicha, y cuando menos lo jorobemos a Francisco, es porque mejor empezamos por nosotros mismos a andar el buen camino para devolverle a todo nuestro pueblo la felicidad que se merece. Prohibida la manifestación. De nuestra provincia, porque así la definen estas historias en el marco de los 100 años del Teatro Vera, de esta magnitud construido, porque tiene 50 o 60 años más de vigencia por la inspiración de Juan Pujol primero, y la de esta realidad de un edificio producto del talento político de don Juan Ramón Vidal, quien se ingenió para que en una concesión pública invirtiera esos millones de pesos fuertes de la época don Carlos Dodero, ¿no? Sí, señor, así y su es. esposa Eloísa Fernández Capurro, que tenían el tren económico, flotas navieras y otras cosas más. Sí, y señor. era esa Argentina potente que venía donde inversiones millonarias como la Mansión de Invierno, la Sociedad Italiana, edificios enormes, ya hablamos
del Colegio San Martín, de la Escuela Moreno, de la Belgrano, la Pujol, Centenario. Sí. Es un modelo de una Argentina que es posible Sí. recuperarla. Y la herencia que nos deja tu abuela, magnífico, sobre la cultura de Corrientes. Sí, eso y el sí. nieto, orgulloso, de más está decir. Los dos nietos. Los dos Los dos nietos, porque hay uno que regresó a Italia, que hace ya prácticamente 30 años que está, que es el arquitecto Mario Leandro Maccarini, y que volvió a los orígenes de la abuela, porque él vive en Milán, ¿verdad? Así que volvió a los orígenes, se dio el gusto hasta de comprar la casa que mi abuelo había vendido antes de la guerra, para poder venirse. O sea, hay cosas que se fueron recuperando, ¿no? Tiene raíces uno, ¿no? Pero vos me habías pedido hoy una anécdota, entonces yo te voy a contar una anécdota que involucra a un grande también de la política y de la historia correntina. Mi abuela tenía la costumbre de que era muy estricta comenzar, si vos decíamos a las 21 horas, a las 21 horas se comenzaba en el teatro. Y el general Velasco llegó tarde un día, ¿sí? Entonces la abuela le dijo, afuera, ¿está? Y pudo entrar él luego del entreacto. Y le preguntaron a él en su época si estaba bien, porque él era en ese momento un funcionario. Y le dice, es lo correcto. Porque quien manda acá es Niti de Sillers. Eso es una anécdota. Si el general Velasco lo dijo, por algo habrá sido. Y el general Velasco tenía esas cosas, Sí. ¿no? Un hombre semipolítico para los políticos, pero más político que los políticos para el común de la gente. Exactamente. Un peronista de aquellos, amigo de Perón. Y estuvo, el último día que estuvo acá en Corrientes, estuvo comiendo conmigo acá en mi casa. Mi hermana lo invitó porque era muy amigo mío, pero más amigo era de mi hermana, que a él, pobrecito, no tenía suerte como yo, tenía hoteles y cosas así. La madre quería que trabaje. Y a veces se escapaba, y mientras yo ya estaba en el teatro preparando todas las cosas para la actuación, mi hermana esperaba debajo de la ventana para que él le pase el vestuario, le tiraba y se salía corriendo, y a veces se abría el telón y Godofredo se estaba vistiendo todavía, ¿no?, con la reprimenda de la Sillerza, que tenía una voz de mando terrible Y unas exigencias, sí, no, y además lógicas. Ella era muy profesional. La gente tenía que estar lista temprano, hacer una pasada. Y con Godofredo eso era imposible, porque él trabajaba, se tenía que escapar de la casa para actuar. No le gustaba la manera que está haciendo de payaso, le decía, por ejemplo. Bueno, y tenía razón, porque él tenía que atender una serie de cosas que eran el sustento económico de la familia. Compañero de colegio, como nos contó Jorge Guidi, y cuando vino acá realmente también logró una transformación de ese Corriente con tantas cosas bonitas que podemos ver, ¿no? Así que este Teatro Vera prácticamente en los 100 años es el basamento del monumento a la cultura más linda que es tu abuela, entre Sí. otros tantos, Entre otros tantos. que habrá conocido en su momento a otro que viene un poco de Milán, que fue Amleto Viola. Sí, señora, son contemporáneos de la época, vinieron todos juntos. Como estaba Orlando Carmelo de Biasi, como eran todos los grandes de ese momento en Corrientes, sin ningún lugar a duda. Vida enorme y apasionante, don Amleto Viola, que nace en Bolonia, Italia, allá un 17 de septiembre de 1895, en el hogar de los esposos Antonio Viola y Enriqueta Secchi. De muy pequeño, Amleto se trasladó a la tradicional ciudad de Milán, donde inició sus estudios de música. Nada más y nada menos que en el Real Conservatorio de Giuseppe Verdi. Se constituyó Amleto tempranamente en un destacado concertista del conservatorio
empezó a mostrar rasgos de rebeldía y rompiendo reglas casi inquebrantables de la academia, salió de gira por Inglaterra y Escocia. Así fue reconocido en toda Europa y en Milán era uno de los ciudadanos más respetados. El 28 de marzo de 1912 se enferma el director de la Sinfónica y lo debe reemplazar. Maniobras de otoño fue la obra que dirigió y recibió una ovación consagratoria. En el vapor Ravenna se embarca desde Génova de gira por América. Recala en el puerto de Buenos Aires y viaja en los barcos de la empresa Dodero, actuando a bordo y en escalas. Llega así a Asunción y de regreso al bajar en Corrientes actúa en el Teatro Vera. En esta maravilla de Teatro Vera y le ofrecen un importante contrato para que dirija la incipiente Orquesta Sinfónica, con la que comienza a actuar en el mes de julio de 1913. O sea, a los 2 meses de inaugurarse el imponente Coliseo Correntino. En Corrientes, sin ningún lugar a duda. Pero lo que pasa es que había una gran fusión también entre los inmigrantes, tanto españoles como italianos, porque todos ellos vinieron con muy buenos oficios. Tuvimos esa suerte, esa fortuna en Corrientes. Además, uno mira las ediciones de los restaurantes de la época de Corrientes, pero también mira los contratos, y hablar de 400 pesos en el año 1913 que Carlos Dodero le paga a Amleto Viola es una fortuna. Es una fortuna. Y los hombres del arte y de la cultura se dedicaban al arte y a la cultura, sin ningún porque logro. la plata en el país la hacían los otros, los productores, los empresarios, y hoy a lo mejor una gran bailarina tiene que armar el escenario, hacer el afiche, ponerse en punta de pie, comprar los utensilios, porque por ahí no se auxilia ni apoya en el sentido de la inversión más valiosa Así es. que existe, que es en el campo de la cultura y la educación. Así es, ni más ni menos, así es. Así que, Altano, un mensaje final para estos 100 años y una semblanza de la abuela bailarina, profesora y la mamá cultural de miles y miles de correntinos. Yo a mi madre la recuerdo, a mi madre en particular, a Pupa, que era lo que yo te comentaba. Le decían Pupa porque no todo el mundo sabía que ella se llamaba Terencia Éola Vela. Terencia por el puerto San Terenzo en Génova, Éola por el dios Éolo del viento y Vela por la vela de los barcos. Como te darás cuenta, era hija de marino. No hay vuelta que darle. Pero todo el mundo le decía Pupa. Es más fácil. ¿Está? Pupa. Y si vos prestás atención, yo me llamo Miguel Alfonso Rubén Macarini Sillerza y las 3 primeras iniciales de mi nombre dan la palabra mar. ¿Está? Hasta eso siguió marcando mi madre. O sea, que el primogénito llevara la palabra mar en sus iniciales. Una semblanza de mi abuela, para mí fue una grande, me instruyó en lo que es la cultura, me dijo que el país donde yo me sintiera feliz, no solamente por nacer en Argentina, en el país que yo me sintiera feliz, ese debe ser mi nación. Eso es lo que siempre le digo a los chicos. Es el concepto universal de Pedro Ferrer, sobre todo. Él nunca fue ni tan correntino, ni tan porteño, y como decía Sarmiento, sanjuanino en Buenos Aires, porteño en San Juan, argentino en todos lados, pero lo ratificaba Alberdi, el concepto universal de la vida del hombre. Y le digo a los chicos, podés nacer en Itaibaté, podés nacer en Sauce, en Tapevicuá, pero tu mundo y los amores de tu mundo están en geografías universales. Y te puedo dejar una semblanza de mi madre, si vos querés, como ella lo decía, y lo dijo hasta hace muy poquito, antes de fallecer, digamos. Mamá decía, soy nacida italiana, o sea, italiana de nacimiento, argentina por adopción y correntina de corazón. ¿Y vos la conociste a ella dónde? ¿En qué ámbito? ¿En su academia? ¿En el teatro? Yo la conocí a partir de sus veladas artísticas en el Teatro La Perla.
la vi bailar a Maquelita, algo inolvidable para mí que fue Hambre. Y a partir de ahí me quedé enganchada con la danza, con esa señora tan maravillosa, con estas personitas que fueron después mis amigos y que gracias a Dios conservo la amistad de muchos de ellos. ¿Y por qué decís en punta de pie no? Porque primero hay que hacer unos cuantos años previos a llegar a las puntas, y yo no llegué a las puntas porque me hicieron dejar la academia, porque me puse novia y me casé muy joven. De describir seguramente a partir de la imposición de un nombre merecidamente y sobradamente desde ya que tiene el Teatro Vera como insignia de una de sus más grandes bailarinas clásicas, por haber sido una de sus alumnas también, algo en punta de pie. Todo ¿viste? eso, no, de punta no. A partir de que fui a hacer gimnasia respiratoria, me vio condiciones y me invitó a participar de sus clases. Después, porque siempre me gustó la danza, por supuesto, fui una gran admiradora de ella, no solamente... Estamos hablando del año 50, estamos hablando. Ya ella instalada Sí. en Corrientes hacía unos años. ¿Y dónde se instaló? ¿En el Teatro Vera o tenía su academia? No, ella tenía su academia. Cuando yo la conocí, la famosa Academia Corrientes, por la calle Mendoza al 600. Niti nos nucleó, Niti nos formó, y Niti se hizo querer tanto que es una leyenda para nosotros, una leyenda de esas que uno atesora en el corazón, porque recibimos tanto de ella que no podemos olvidarla. ¿Y ustedes no estarían dispuestos a reproducir en las tablas? Por supuesto, por ahí está sentado en un escritorio, pero sería muy lindo evocar un recuerdo, y vamos a proponer una jornada improvisada. Bueno, sí. Como relator, el que conversa con vos, y ustedes los dos improvisando en el escenario un homenaje a Niti. Y por ahí algún pasito A lo mejor. o ponemos sustitutos, chicos más jóvenes, pero sería hermoso. Sería lindo, sería. Hizo obras maravillosas, es decir, obras del repertorio internacional de ballet. Hizo Lago de los Cisnes, La Sílfides, Rapsodia número 2, la Rapsodia húngara extraordinaria, en la parte del ballet de la ópera Aida completo, La Boutique Fantasque, que es una obra de Rossini maravilloso en ballet, y después obras aisladas como la danza macabra, que la hicimos con José Ramírez. Es una danza maravillosa, dramática y...